Bárbaro. Si quieren ponemos los micrófonos en silencio, cualquier cosa si quieren participar nos habilitan nuevamente. Le damos la bienvenida a todos, les pedimos, ahí vaya, Rodrigo comenzó a grabar. Hoy estamos aquí en esta mesa virtual para hablar de los océanos y las implicancias que tienen en relación a la salud. La salud de nuestra especie, de los humanos, está relacionada directamente a la salud de los océanos, como pasa con todas las especies, estamos todos interconectados. La lluvia, el agua potable, el clima, gran parte de nuestra comida, e incluso el oxígeno que respiramos, lo proporciona y lo regula el océano. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Muchas veces cuando hablamos de medio ambiente, hablamos más de bosques, y cuando hablamos de oxígeno hablamos más que nada de bosques, y nos olvidamos que los verdaderos pulmones, los grandes pulmones de la Tierra, son azules, son los océanos. Ellos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono que generamos nosotros, los humanos. Se han registrado un 26% de aumento de las acidificaciones de los mares desde el inicio de la revolución industrial. La contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, ha llegado a niveles alarmantes. Por cada kilómetro cuadrado de océano hay un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos, según Naciones Unidas. Estas cifras que estamos comentando ahora, después les vamos a enviar un link para que puedan acceder a esta información y a toda la que iremos hablando en esta mesa virtual. El 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y la doctora María Neira, que es la directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, dijo: nuestras vidas dependen de un planeta saludable. Según la UNESCO, el océano puede ser un aliado contra el COVID, que fue el puntapié inicial para hablar de este tema y de los distintos que podemos abordar hoy con respecto a los océanos. Las bacterias que se encuentran en las profundidades del océano se están ahora analizando como pruebas rápidas para detectar la presencia del COVID y así ver las posibilidades de diversificar especies del océano para también conseguir medicamentos. La mayoría de los medicamentos, los alimentos, la relación es directa con los océanos, y bueno, y hay ahora una posibilidad grande de encontrar allí un sustento y de entender la importancia que los océanos tienen con este parate que hemos tenido a nivel mundial. Hoy vamos a estar hablando de distintas temáticas que tienen que ver con el océano. Generalmente, cuando hablamos de los problemas del océano, en el común de la gente está la contaminación y el plástico. Pero hay otros temas que son súper importantes y que en general no abordamos nosotros los comunicadores o no conocemos en profundidad. Y por eso vamos a hablar hoy de las áreas marinas protegidas, el impacto sísmico, porque ahora en Uruguay se está pensando en explorar los fondos uruguayos, y hay una de esas áreas en donde hay un coral de aguas profundas. Vamos a hablar de la pesca sostenible en pequeña escala, que es, según la FAO, que es este Fondo para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, es el camino a seguir. Vamos a hablar de la situación que está pasando ahora en esta región con la pesca ilegal. También vamos a abordar el tema de los tiburones, por qué son tan importantes. El turismo responsable, aprovechando este momento que estamos viviendo ahora, que ya empezaron a verse algunas ballenas. Bueno, vamos a hablar del avistaje de ballenas también. Y vamos a finalizar entendiendo un poco más dentro de lo que es la pesca sostenible. Bueno, nosotros como consumidores, como usuarios, ¿cómo debemos elegir un buen pescado? ¿Qué tamaño debe tener? ¿Cuáles son las especies que no están sobreexplotadas? Porque en nosotros está la fuerza para poder cambiar la realidad que vivimos. Entonces hoy, a partir de esto, los invitamos a poder profundizar y conocer un poco más en estas temáticas. Junto a una querida colega argentina, vamos a estar abordando entonces estos temas con 3 especialistas argentinos y uruguayos para tratar estos temas que tienen vinculación directa, como les decía, con nuestra salud. Mi nombre es Inés Perea Rivero y formo parte de la Organización de Conservación de Cetáceos y de Océanos Sanos. OCC nace en el año 2000 como una organización que promueve la biodiversidad marina y que impulsa programas de sensibilización y de incidencia en políticas públicas a nivel nacional y también a nivel regional, con la búsqueda de la conservación de la ballena franca austral y también de otros cetáceos. Hace 7 años, por ejemplo, se creó
el Santuario de Ballenas y Delfines en aguas jurisdiccionales, y en el año 2017 nace Océanosanos. Océanosanos nace como una campaña dentro de OCC que tiene el objetivo de generar conciencia, el interés ciudadano, en aquellas temáticas vinculadas a la biodiversidad marina, para la subsistencia alimentaria, y también la situación de las pesquerías a nivel nacional y global, incluyendo la pesca legal, no declarada y no reglamentada. Hemos hecho acciones en escuelas, hemos generado un juego de mesa para que los niños conozcan nuestro fondo marino. Nosotros tenemos un montón de costa, y hay muchísimos niños que no conocen el océano, que nunca han visto un pescado en su vida. Entonces, la idea es poder también desde los primeros años entender la importancia que tiene todas las acciones que como ciudadanos de este planeta generamos. Hemos hecho limpiezas de playas, el año pasado hicimos la primera conferencia sobre los océanos, en la que participaron especialistas nacionales e internacionales, recibimos especialistas del Foro del Mar Patagónico, también estuvieron los 4 candidatos a la presidencia, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el actual canciller Ernesto Talvi, el actual ministro de Trabajo Pablo Mieres, y del Frente Amplio participó el exintendente Daniel Martín. Estas instancias son muy productivas porque, bueno, entre todos generamos que estos temas estén en la opinión pública y que se hable y que podamos entender el grado de importancia que tiene. Hoy estamos trabajando en la pesca a pequeña escala, que Rodrigo y Martín, que ahora en ratito les vamos a presentar, son los coordinadores. Hoy tendremos 3 panelistas: Rodrigo García Píngaro, Juan Martín Cuevas y Andrés Milesi. Pero si les parece, le doy la palabra a mi colega argentina, Florencia Lemoine, que ella es responsable de comunicación de WCS, que es World Conservation Society de Argentina, y del Foro Mar Patagónico. Florencia, muchas gracias por el tiempo, y aprovecho el espacio para bueno, agradecerte, porque la verdad que hemos organizado esto así con los tiempos medio acotados, porque el 8 de junio fue el Día de los Océanos, el Día Mundial de los Océanos, y durante todo este mes con Océanos Sanos, y con OCC estamos haciendo un montón de actividades, y sé que a veces los tiempos no nos han acompañado de la mejor forma, pero les agradecemos a todos la participación, y bueno, y a ustedes que están del otro lado también. Bueno, muchas gracias, Inés, y bueno, de nuevo bienvenidos a todos. Ahí les hice un comentario en el chat, si quieren, todas las personas que están conectadas, o aquellas que, bueno, se van a ir conectando, van a ir copiando esto, pueden ir compartiendo quiénes son, qué es lo que los motiva a estar acá, para poder ir viendo, leyendo y conociéndonos un poco más. Muchas veces nos toca estar de este lado, pero en gran parte creo que muchos de ustedes son comunicadores, y así que nada mejor que empezar el diálogo. Vamos a empezar después de hacer una pequeña presentación y de que cada uno de los panelistas presente algunas informaciones sobre los desafíos que nos motivan a estar hoy acá y en los que vienen trabajando. Vamos a destinar un espacio para también leer preguntas que vayan surgiendo, a medida que vayan escuchando las presentaciones, pueden ir ponerlas ahí, y con Inés vamos a ir registrando algunas, y al final del encuentro, que esperamos que sea un encuentro que dure 1 hora y media en total, ¿sí? Más o menos hasta las 7:30, a menos que el nivel de preguntas sea, digamos, muy intenso, lo cual será un placer, por supuesto, responder, pero vamos a ir pudiendo contestar todas las inquietudes que ustedes tienen. También, como dijo Inés, a quienes se están sumando ahora, esto está siendo grabado y después va a ser compartido en las redes de las organizaciones. Bueno, a mí me toca un poco, voy a compartir mi pantalla y les quiero contar un poco acerca del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, y después les contaré un poco brevemente también acerca de WCS en Argentina, muy breve, solamente como para empezar a generar marcos de conversación y algunas ideas clave que esperamos que se puedan ir repitiendo en este webinario y que se puedan repetir después en la narrativa de las comunicaciones que ustedes generen sobre los océanos. Desde el foro decimos que somos mar, ¿no? Entonces, antes de entrar un poco en la metáfora, les voy a contar de manera muy concreta que el foro es una red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en conservación marina y que se fundó hace 16 años, y hoy está compuesta por más de 20 organizaciones
de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, y algunas organizaciones internacionales también que tienen interés en trabajar de manera articulada e inspirada básicamente en la lógica propia del mar, una lógica que conecta, una lógica que muchas veces trasciende fronteras, y de esta manera las organizaciones encuentran puntos en común y sinergizan sus esfuerzos. El ejemplo de Océanos Sanos y OCC con WCS en algunos de los temas sobre los que vamos a conversar es uno de ellos, pero bueno, por supuesto hay muchísimos más. Les voy a mostrar un video de 1 minuto para que tengan una idea acerca de a qué nos referimos cuando decimos que queremos ser más mar. Conservar el mar patagónico es conservar su forma de vida, incluyéndonos. Si hay algo que aprendimos del mar patagónico, es que, aunque existen límites que no siempre unen, las corrientes conectan. Tenemos que pensarnos más como mar, para entenderlo y para protegerlo, en red, conectados, interdependientes, haciendo sinergia. Pensamos en el mar y pensamos en la inmensidad. Cuando pensamos en sus problemas, también. Pero sabemos que conservarlo es una tarea urgente e impostergable. Por lo que da, por lo que inspira, por lo que hacemos, y fundamentalmente por lo que es, por lo que el mar es. Un poco, muy brevemente, obviamente tienen las redes del foro, pueden conocer mucho más allí, igual que de todas las organizaciones, y en esta oportunidad me toca hablar desde un doble sombrero y presentar también a WCS Argentina, que es una de las organizaciones que también integran el foro, y que en este caso va a estar representada por Juan Martín Cuevas, que va a estar hablando, y también está trabajando con las organizaciones que aquí están participando. Flor, antes de que avances, ¿podrás ponerte los auriculares de nuevo que se te escuchaba mejor? ¿Está bien? Ahí se escucha bárbaro, gracias. Perfecto. WCS es una organización que ya tiene 125 años y en Argentina está presente desde la década del 60, y básicamente promueve la conservación de espacios y especies prioritarios del país, y también lo hace desde un enfoque regional y a escala, y promueve ciencia, incidencia política y educación para inspirar la conservación. Y se me ocurrió que más que contar mucho más de la organización, quería presentarles el manifiesto, ¿no? Que es como el propósito, que cuando lo releí hace pocos días, cuando armamos un posteo por el Día del Ambiente, me resonó mucho esta charla y a la lógica que comentaba Inés más temprano, ¿no? Dice que nunca antes conocimos tan bien el intrincado equilibrio entre especies y sistemas, del que toda la vida depende, que nunca nos enfrentamos a tal necesidad de llevar el conocimiento a la acción, de conectar corazones con mentes, asegurar nuestra supervivencia, para que todos despertemos. Nunca antes una especie conoció el peso de sus elecciones y el terrible costo de la inacción. Nunca tuvimos tantas herramientas para informar, empoderar, emocionar y comprometer. Nunca tuvimos una oportunidad como esta y es probable que nunca tengamos de nuevo semejante opción. ¿Y por qué les cuento esto? Hace poco una colega, Valeria Falabella, participó en un webinario para periodistas que organizamos junto con el foro en noviembre del año pasado. Creo que algunas personas que están acá conectadas ya participaron, y ella citó un editorial que se publicó el año pasado en vísperas del Día de los Océanos en la revista Science, que hablaba de una nueva narrativa para los océanos. Me pareció tan interesante que, bueno, me tomé la libertad de compartir esta información que tiene 3 ideas muy concretas, y ahora vamos de lleno a los panelistas y a sus primeras presentaciones. Lo que recorre en este editorial parte del conocimiento de que lo que decimos, lo que hablamos, lo que los medios cuentan, lo que las organizaciones comunicamos, en cierto modo determinan la manera que tenemos de pensar y actuar. ¿Sí? Nuestra comunicación lleva a la acción y a la manera de entender. Y durante muchísimo tiempo se dijo o se pensó que el mar era tan grande que era prácticamente imposible dañarlo. Y como consecuencia se actuó
en lógicas productivas, extractivas y en lógicas de relacionamiento con el océano, abusando de los límites que efectivamente existían. Hoy nos encontramos con escenarios de sobreexplotación de recursos pesqueros, de los cuales Andrés nos va a contar, Juan Martín también, de actividades que traspasan los límites que la ciencia ha venido advirtiendo hace tiempo. Entonces, una vez que empezamos a advertir todas estas consecuencias, también nos enfrentamos a una nueva narrativa, la que decía que el mar era tan grande y el daño que se había ocasionado era tan grande que ya era prácticamente imposible curarlo. Esto llevó a una lógica, a una acción consecuente, muchas veces de desesperanza, de incredulidad ante soluciones posibles y a inacción. Entonces lo que propone y lo que queremos proponerles a ustedes es una nueva narrativa que seguramente no surgirá de la noche a la mañana con una sola editorial o un nuevo posteo en redes sociales, sino con la acción sostenida y con voces diversas de comunicadores en toda la región, sosteniendo que el mar no es tan grande como para no dañarlo, ni tan grande como para no poder curarlo, pero que sin duda es demasiado importante como para ignorarlo. Hoy esta narrativa está sostenida en nuevas lógicas, no solo de pensar, sino de actuar. Y estas nuevas lógicas tienen que ver con la importancia de una lógica regional para trabajar en conservación marina. Los ecosistemas, como decíamos en el video que vimos antes, trascienden fronteras, van más allá de los límites políticos, y en este webinario queremos contarles varias experiencias de trabajo colaborativo concreto, de organizaciones que cruzan un charco, cruzan fronteras, que trascienden la lógica del trabajo sectorial y van a mostrar experiencias de trabajo con pescadores, ¿sí? Y de lógica de articulación hasta con gobiernos. Por eso es muy importante que ustedes estén acá, no tanto para escuchar las respuestas, no les vamos a dar todas las respuestas, los vamos a invitar a hacerse nuevas preguntas. No sobre todos los temas, tan solo algunos como los que citó Inés, y por supuesto abrir esto como un diálogo, a estar conectados, porque el mar conecta, y seguir conectados en todo aquello que sea de su interés para empezar a construir una nueva narrativa sobre los océanos. Así que sin más le voy a dar la palabra a Inés para que presente a Rodrigo y empecemos a ver este tipo de soluciones nuevas que se presentan y que son necesarias para conservar el mar. Muchas gracias, Florencia. Vamos a darle entonces la palabra a Rodrigo. Él es biólogo marino, es el director de OCC de Océanos Sanos, es especializado en cetáceos y biología marina desde el 92. Ha promovido políticas públicas, cursos de capacitaciones, conferencias sobre conservación marina, la lucha contra la pesca ilegal y el desarrollo del turismo responsable. Hoy les hablábamos un poco de este santuario de ballenas y delfines que fue creado y promovido por Rodrigo, así que le damos la bienvenida para hablar en primera instancia de cuál es la importancia que tienen las reservas marinas, para qué sirven, para qué son necesarias las áreas marinas protegidas en el mundo, y bueno, qué implicancias tiene esto, Rodrigo. Bueno, Inés, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Flor también por tu participación en esta iniciativa que es un desafío que hemos planteado junto con Andrés y con Martín, gracias también por estar, el desafío de poder comunicar océanos, de saber cómo también nosotros adaptarnos a veces a lo que no solo la gente le gustaría más saber, sino también a lo que aquello que nos cuesta decir de manera más entendible, ¿no? Caemos a veces en tecnicismos y en estos presupuestos de que nos van a entender, y el espíritu un poco de este encuentro es que los periodistas tengan este material disponible para poder usarlo y de aquí ser un disparador hacia temas como los que comentaba Inés, para nosotros son relevantes y que han sido ignorados, como mostraba Flor, ¿no? Nuestra cultura de espaldas al mar creo que es bien notoria en toda Latinoamérica, uno escucha esto, pero en un país donde el 45% del territorio es un acuatorio, resulta sorprendente que aún siga pasando, ¿no?
Así que me voy a permitir de compartir una presentación que tengo acerca de esto que disparaba de alguna manera Inés. Con la pregunta de si hay esperanza para el océano, ¿no? Y ahí el Hope Spot, este juego de palabras que tiene que ver con la esperanza y con los sitios más importantes en el planeta para conservar. Y un poco yendo a lo concreto de qué significa una reserva. Bueno, en Uruguay hoy nuestra mayor reserva marina tiene el nombre de Santuario de Ballenas y Delfines. Una iniciativa que nace de la mano de los niños y que luego, en el 2018, el santuario se crea en el 2013 y en el 2018 es declarado como Hope Spot, un sitio de esperanza para los océanos, a través de Sylvia Earle, que es una de las oceanógrafas más reconocidas a nivel mundial, y de Mission Blue, que es la organización la cual ella representa, esta alianza mundial de sitios de esperanza alrededor del mundo, y que nos postulamos pensando que Uruguay, ¿cómo va a competir con santuarios como en Tonga, la Micronesia, lugares de una belleza indescriptible y una biodiversidad marina inigualable? La verdad que pensamos que era bueno estar en la lista de candidatos, pero nunca nos imaginamos que no solo calificó el santuario, sino que cuando conversábamos con los especialistas de Mission Blue, estaban asombrados de lo que tenía esta región, esta confluencia de lo que es la corriente de Malvinas con la corriente de Brasil, con la influencia del estuario más ancho del mundo. Y esta es nuestra reserva y esta es nuestra esperanza, ¿no? Es uno de estos sitios que hoy nos enorgullece porque además fue llevado adelante de una manera muy particular. Este santuario, acá vemos esta marca, este logotipo, que inicialmente fue llevado de la mano, como decía hoy, con los niños. Acá está un poquito trabada la... Quería ir para atrás a mostrarles justamente esta imagen. Para mí es muy significativa porque fueron ellos, los escolares, que llevaron la propuesta de ley. Y entonces Inés me preguntaba qué es una reserva marina. Primero que nada es un lugar donde hay personas que dependen de ciertos recursos. Primero que nada, ahí hay familias de las cuales esos recursos son indispensables para su subsistencia. Pero generalmente nosotros los biólogos, los que estamos en la conservación, pensamos al revés. Allí hay especies para proteger, hay especies que están en extinción, de las cuales dependen las familias. Pero comenzamos al revés. Comenzamos hablando de las especies y no de las personas. Y nosotros nos dimos cuenta que había que comenzar hablando primero de las personas. Y primero que nada, con los niños. Porque ellos son los que van a llevar al fin y al cabo el cambio del paradigma. De este paradigma que nos va a llevar a justamente este acuatorio que vemos hoy, toda la zona económica exclusiva de Uruguay es un santuario. Pero la idea es ir un poco más, es ir un poco más allá. Y si uno pregunta cómo llegamos a ese santuario, ¿y es efectivo el santuario? ¿Tiene plan de manejo? No, no tiene plan de manejo. Pero eso no es condicionante de que funcione. El error típico de algunos expertos en áreas protegidas es pensar que si no hay plan de manejo, el área efectiva no está, que el área protegida no es efectiva. Y es un error desde nuestro punto de vista. ¿Por qué lo digo? Y lo digo basándome en los hechos siguientes, de que nosotros, con este santuario, en realidad lo que estamos haciendo es el reconocimiento de lo que ya se hizo y que fortalece lo ya hecho. Hay un Día Nacional de la Ballena Franca del 2002,
Uruguay vuelve a la Comisión Ballenera Internacional de 2008 de la mano de Natalia Oreiro, en aquella campaña que fue quijotesca, porque debíamos dinero, Uruguay tenía otras prioridades, todo era no. Comisión Ballenera, no, porque además Uruguay se había ido en un momento que se votó el santuario en la Antártida, en todo el océano Antártico. Y obviamente hubo una presión coercitiva del gobierno japonés para que Uruguay saliera. Ahí volvimos a la Comisión Ballenera. Esto tiene coherencia con lo que también un santuario tiene que tener. Me acuerdo en una Comisión Ballenera que nos dijeron de todo, nos dijeron de todo. Los rusos, entre los rusos y los japoneses, porque Uruguay en ese entonces no tenía un santuario, y estábamos apoyando la creación de un santuario en aguas internacionales. Bueno, logramos un santuario. Pero además de las cosas que están funcionando en el santuario, es una herramienta fundamental en muchas áreas protegidas y es el turismo responsable de avistaje, de observación de cetáceos, que desde el año 2002 está no solamente regulado, sino como lo muestra ahí la foto, esto es en Punta del Este, atrás podemos ver lo que es la parte histórica de Punta del Este y el faro. Lo importante aquí es la apropiación que la gente de la comunidad, tanto de Maldonado como de Rocha, se han hecho, al punto que hoy nosotros que hemos promovido esto, estando en el agua, que en el bote de investigación, nos han querido sacar del agua porque estábamos molestando a las ballenas. Y por un lado yo decía, pero ¿cómo nosotros, si nosotros creamos esto, vamos a estar molestando a las ballenas? Y decía, qué interesante, ¿no? Que a lo que hemos llegado, que no quieren que estemos ni nosotros, ahí al lado. Pero de las cosas que este santuario también ha logrado es el revertir una situación que se estaba dando anualmente y era la colisión de grandes buques con ballenas. Se instrumentó un taller con la Armada y una serie de recomendaciones muy básicas para que se reduzca la velocidad del buque, para que haya una vigilancia cuando entran en el santuario, los buques presten atención, hagan reporte en caso de que tengan, esto es de lo único que quizás no hemos tenido, pero la reducción de velocidad de los buques ya es un hecho también, no creo que por sola esta razón, sino porque sobre todo los buques ya tienen una espera dentro de la zona, entonces ya esto ha pasado. Otra de las cosas que tiene una reserva, que tiene un santuario, tiene que ver con la prevención de un problema, de un grave problema, para los cetáceos, para los mamíferos marinos, para los peces, para los invertebrados, hasta para las plantas que se reproducen basadas en algunos sistemas de aire, como muchas fanerógamas, que hacen las esporas mediante unas estructuras basadas en aire. La exploración sísmica es un gravísimo problema y está bastante instalado en muchos países como promesa de desarrollo, ¿no? Muy en contrario con las políticas a veces nacionales. Nuestro país tiene 98% de energías renovables y en este momento hay 2 permisos encaminados para exploración sísmica en Uruguay. Todavía no están ejecutándose, pero no voy a entrar en detalle, sin embargo, hay un estudio, y esto quizás Andrés también puede complementarlo mejor que yo, hay un estudio que habla que al menos el 25% de los peces, sobre todo los que tienen vejiga natatoria, son afectados por las exploraciones sísmicas, que son grandes detonaciones, para que tengan idea, de unos 250 decibelios, que eso nos puede dejar no solamente sordos, sino que nos pueden perjudicar colapsos instantáneos. Bueno, el santuario también expuso otras situaciones, como el tema de la pesca ilegal, que Océano Sano, como decía Inés, lo llevó adelante. Y no quiero entrar en detalle porque sería para estirar demasiado la charla, pero es otro tema
no menor de la pesca ilegal. La Conferencia de los Océanos en Uruguay el año pasado tuvo la distinción no solamente de tener especialistas de renombre mundial, como Max Bello, Puri Canals, bueno, de Brasil vino Truda, estaba Claudio Campaña. Claudio Campaña, que ahí lo vemos atrás de los candidatos presidenciales, gracias Inés. Porque forma parte del foro. Claro, que después va a escuchar esta grabación y decir, no me nombraste, me la va a cobrar, esa carísima. Y ustedes ven en la foto también está el director de Medio Ambiente, todos los candidatos presidenciales de ese momento, y está la Armada, está representando a la Armada, en ese momento estaba el comandante de Puerto, representando al comandante de la Armada. Eso fue realmente histórico. A mi lado, a la derecha, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y bueno, por aquí, cerrando este capítulo, que se puede resumir en una agenda azul-oceánica, en donde hoy tengo el enorme placer y orgullo de estar trabajando con el querido Martín Cuevas, en un proyecto que nos está dando muchas satisfacciones, y que Andrés se unió ya en el medio del proyecto con esta otra esperanza que tiene la pesca, que es la pesca selectiva a través de un sistema de jaulas que no solamente evita que peces como el tiburón ángel, delfines como la franciscana o tortugas queden envallados, sino que además es una pesca de alta calidad, en cuanto a que los peces llegan vivos y no estrujados y amasados, muertos en las redes. Así que este es un programa con el cual estamos teniendo mucho resultado, y del cual, y ahora terminando con la pregunta que me decía Inés, y con esto termino, esta es la propuesta de creación de una reserva marina de alta mar en la zona cercana al talud uruguayo, en la zona económica exclusiva, un área que llegaría aproximadamente a un 35% de nuestra zona económica exclusiva. Un trabajo que, como decía también Flor, colaborativo con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, en donde, bueno, específicamente esta cartografía fue realizada en base a datos uruguayos, pero con el apoyo del Foro Mar Patagónico. Así que por ahí dejo instalados todos estos grandes temas, y bueno. Bien, Rodrigo, déjame agregar que llegando a ese 10% estaríamos cumpliendo este año con lo que Uruguay se había comprometido con Naciones Unidas de llegar a ese 10% de áreas marinas protegidas, que hoy no llega ni a un 1%, ¿no? Exacto. El otro día que tuvimos con el director de Dinara, me decía, pero en realidad ustedes no están teniendo en cuenta el santuario, me dice. Porque el santuario es un 45% de nuestro territorio. Sí, es cierto. Ahora, formalmente y técnicamente los santuarios no son considerados realmente por los especialistas en áreas marinas protegidas, reales áreas marinas protegidas. Ahora, que está cumpliendo el mismo cometido de un área marina protegida, en algunos aspectos, sabemos que falta mucho, lo está haciendo. Generar empoderamiento, un plan de prevención para la sísmica. No había una guía de impacto ambiental previa. El santuario provocó que esa guía hoy fuera obligatoria para la exploración sísmica. La alerta de los navegantes, en la regulación del turismo de avistaje, de observación de cetáceos, hasta con un sello y un protocolo, siguiendo los mejores lineamientos del mundo, como en Costa Rica, ¿no? Del más alto nivel de protocolos de certificación del turismo de avistaje. Bien, cuando Rodrigo hacía referencia a DINARA, es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, y el director es Jaime Coronel para aquellos
espectadores que no son de aquí, además que es una autoridad nueva porque asumieron ahora en marzo. Muy bien, muchas gracias Rodrigo. Si alguno de estos temas les interesa y quieren profundizar, también les agradecemos que ahí en el chat puedan hacer preguntas y consultarnos de esto. El tema de la exploración sísmica es algo que está comenzando, porque vamos a ver en estos meses cómo se desarrolla y qué es lo que sucede, así que abiertos también a poder seguir haciendo más webinarios sobre estos temas. Gracias Rodrigo. Florencia, te dejo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias Rodri. Me das pie, como vos bien dijiste, nombraste a Juan Martín. Bueno, Juan Martín, además de estar trabajando actualmente como coordinador del proyecto Angelito en Uruguay, junto a OCC, es coordinador de la iniciativa de rayas y tiburones para el mar Patagónico de WCS y es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Y con Juan trabajamos, desde el foro, desde WCS, y siempre a veces conversamos, ¿no?, sobre los desafíos de la comunicación sobre la conservación de tiburones, por ejemplo. Y en el marco de la preparación para este webinario tuvimos varias horas de conversación, que es algo que no nos cuesta mucho a ninguno de los dos, y empezamos a pensar cómo hilar, ¿no?, todos estos contextos, todos estos puntos, y un punto fundamental, él siempre pone este ejemplo, ¿no?, acerca de cómo contar historias de tiburones. Y veníamos hablando de las narrativas del océano, ¿no? Y un poco jugando con el paralelismo decíamos, bueno, en toda historia muchas veces hay un malo y un bueno, y lamentablemente durante varias décadas, como decíamos, muchas veces las comunicaciones que se hacen sobre determinados temas van condicionando la acción y el pensamiento sobre determinadas acciones. En el caso de Tiburón, sin duda, ha tenido unos años de mala prensa. Y te voy a robar uno de los títulos de los que hablábamos, Juan, esta mañana, para darte pie al inicio de tu panel, y es que muchas veces se han generado y nos han llamado como instituciones ante la aparición de un tiburón en la costa, ¿no? Y muchas veces ante el miedo que genera ver a un tiburón en la costa desde el sentido, digamos, común, generado en el marco de una cultura que ha tendido a generar ciertos mensajes sobre la especie. Y con Juan siempre decimos, el miedo en realidad es no verlos, ¿no? Así que Juan, si querés, con esto te doy pie para que nos cuentes un poco acerca de la especie, el estado de conservación de especies, sus amenazas, y para después ir de lleno a cuáles son esas acciones que tienen esta nueva lógica de pensamiento que se están trabajando con enfoque regional y colaborativo. Dale, gracias Flor por la presentación. Ahora que me diste el pie, voy a compartir pantalla y voy a empezar por esta vieja y querida imagen que nos hace recordar que hace 45 años se estrenaba, yo creo, una de las mejores películas que hay, ¿no? Esta película, desde el punto de vista cinematográfico, es fantástico porque no aparece, digamos, recién aparece una aleta de un tiburón, muy avanzada la película, la música es increíble, genera un terror y un pánico que, bueno, yo creo que Spielberg nunca se imaginó que se la iba a hacer tan fácil a la industria comercial y extractiva. Entonces, hoy hablábamos con Florencia y decimos lo que nos cuesta generar empatía ya con un bicho que sea empático, ¿no? Yo le decía hoy a Flor, ¿cuál es la diferencia entre una ballena y un tiburón? Y yo le decía, para mí, hoy, si contamos las historias, no hay diferencia. O sea que ese primer titular sería, las ballenas y los tiburones son iguales. ¡Wow! ¡Qué titular! ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Son iguales porque atraviesan historias similares. Las ballenas y los grandes mamíferos marinos atravesaron un gran cuello de botella a finales del siglo XIX. Lobos marinos por la industria peletera, las ballenas por la industria aceitera. Pero estos bichos lograron zafar. Estos bichos generaron una empatía con el ser humano, que los esfuerzos de conservación fueron hacia ellos. Zafaron de ese cuello, pero atravesaron un umbral que los diezmó. Ahí se achicó drásticamente las poblaciones casi al borde de extinción de la ballena franca, ¿verdad?
nuestro país, uno de los 5 monumentos naturales declarados por nuestra Administración de Parques Nacionales, es la ballena franca austral. Máxima categoría que una población viviente puede tener en nuestro país. Entonces yo me pregunto, estamos años luz de que eso pase con los tiburones. Y básicamente por esta distancia, y desde el punto de vista biológico, hasta son muy parecidos, sacando el cuidado parental, que obviamente los tiburones no lo tienen, pero son bichos que paren, son bichos que tardan muchos años en poder alcanzar la primera madurez reproductiva, poder llegar a reproducirse por primera vez. Y algunos, como el caso del escalandrún, al borde de la extinción, y no me pongo ni dramático ni sensacionalista, es una realidad, es un animal que pare 2 bichos cada 2 años. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se puede, qué pesquería se puede hacer con un animal que prácticamente tiene una tasa reproductiva menor que muchos seres humanos? Hay seres humanos que no se reproducen, y hoy en día muchos de nuestros amigos y colegas se plantean no tener hijos. Entonces, este abismo que separa a estos 2 grupos, atravesaron muchas situaciones similares. Entonces yo creo que los tiburones están atravesando este cuello de botella. Desde fines del siglo XX hasta la actualidad, vienen sufriendo una drástica disminución. O sea, los océanos se están vaciando de tiburones y rayas. No lo digo yo, lo dicen las pesquerías a nivel mundial. Ustedes están viendo un mapa donde les muestra los diferentes volúmenes de captura y la sostenibilidad de estas pesquerías. Únicamente el 9% de las pesquerías dirigidas a tiburones y rayas en el mundo es sostenible. O sea, que las especies que están siendo capturadas ahí están fuera de amenaza. No están en ninguna categoría de amenaza de extinción. ¿Y dónde se dan estas pesquerías? En los principales países del primer mundo. Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Inclusive en Australia, el cazón está sobreexplotado. O sea que ni siquiera teniendo el mejor manejo del mundo, como ocurre en los países del primer mundo, ni siquiera el mejor manejo en pesquerías del mundo salva a estos bichos de estar en peligro de extinción, o en situaciones muy complicadas de altísima vulnerabilidad. Y esto los coloca en el mar como los vertebrados más amenazados. 1/4 de todos los tiburones, de las 1.200 especies de tiburones rayas, y los primos menos conocidos y de menor prensa, que son las quimeras, los peces gallo, técnicamente llamados holocéfalos, todos son peces cartilaginosos, es un grupo especial de peces. 1/4 de todas estas especies está en alguna categoría que los pone en riesgo de extinción. O sea, que si no se toman medidas, y todo esto es debido al mal manejo pesquero, o también llamado sobrepesca. Quiere decir que si no se toman medidas urgentes para frenar esta tendencia, los bichos van camino a la extinción. Por primera vez, el 1 de mayo se publicó en la lista roja el primer pez extinto. Por primera vez. ¿Ustedes vieron que eso salió en algún titular? ¿En algún diario importante? No. Se están extinguiendo las especies y a la gente no les importa. Esa es la realidad. Ese es el titular. Entonces, ¿cómo achicamos esa brecha? ¿Cómo generamos ese puente de empatía? ¿Cómo puede ser que nos dé lo mismo que se extingan o no las especies? Yo me indigno porque yo vivo de esto. Pero no puedo pretender que todo el mundo tenga esta misma afinidad. Pero hay un puente, hay un estrecho muy grande. Y a mí lo que me interesa traer a esta mesa de diálogo virtual es cómo generamos ese puente, cómo achicamos esa diferencia para que no se sigan extinguiendo más especies, porque, digamos, depende de todos nosotros, en mayor o menor medida, que esto se sepa. Entonces, hasta acá quería hacer esta pequeña presentación con estos disparadores y comenzar
a seguir charlando como habíamos pautado, Flor. No sé si me fui mucho de guión, probablemente, pero quería frenar acá como para que me des también tu Más que yo visión. no creo, Tincho, más que yo no creo. No, no. Está muy bien, no, está muy bien porque un poco la idea era empezar a hablar de los protagonistas de esta historia, ¿no? De la narrativa y su realidad, y empezás a incorporar de a poco la parte de la nueva narrativa, ¿no? En las soluciones que se empiezan a generar. No sos el único que se indigna, no sos el único que toma acción, afortunadamente, y lo sé porque parte de tu trabajo justamente, conjunto con Rodrigo también, tiene que ver con sumar nuevos actores, nuevas voces y nuevos usuarios del mar a los proyectos de conservación que en un momento estaban, como siempre conversamos, o como se suele hablar en una jerga, de uno u otro lado del mostrador. Y muchas veces con Juan, en las conversaciones acerca de cómo comunicar eso, queremos romper la lógica dialógica, digamos, de uno y otro lado del mostrador, porque ahora el foco está en trabajos colaborativos de personas que ven y que comparten un mismo propósito, ya sea que estén en un país o en otro, o que sean justamente conservacionistas o pescadores. Y nos gustaría que nos cuentes un poco, también Rodrigo puede participar, por supuesto, en esta conversación, acerca de la lógica de este trabajo que ustedes están llevando adelante, la búsqueda de soluciones y alternativas para algunas pesquerías, puntualmente, junto con pescadores artesanales, por ejemplo. Sí. Incluso también esta famosa anécdota que ya han contado seguramente, más que alguna anécdota vieja de Navidad que se repite una y otra vez en estos webinarios, de aquella vez que se juntaron y se fueron a comer a un bar y tuvieron esta anécdota con el dueño del restaurante, que tomó conductas específicas, y seguramente iremos dándole pie también a Andrés para conversar, acerca de lógicas de consumo, de oferta y de demanda. Hay una lógica, ¿sí?, compartida, y ese sería interesante para reavivar esta nueva narrativa de soluciones posibles, regionales y colaborativas, en las que ya estamos trabajando y en las que necesitamos dar visibilidad. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Martín, Dale vos, Rodri. sí, Tincho, habilitame como host porque tenés el poder. Dale, Gracias. Ahora tengo el sí, poder. Ahí va. Ahí va. el poder mientras... Ahí está, ahí volví. Bien. Sí, a veces la pregunta que todos nos hacemos ¿es posible la pesca sostenible? ¿Hay una solución al alcance de nuestras realidades, sobre todo? Porque yo tengo aquí el diario convivir con una comunidad de la cual un buen porcentaje de las familias dependen de la pesca para vivir. Eso es una realidad. Ahora, yo a esas familias les voy a decir, no pesquen más porque el angelito está amenazado, no pesquen más la sarda porque también está amenazada. No puedo ir a decirles eso. No, no, o sea, poder puedo, pero acá no les está, como decía yo hoy, la gente, ante todo, y hay familias que sobreviven de eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Prohibir? No, estamos en lo mismo. Creo que la gran esperanza que hemos visto y comprobada es a través de procesos selectivos de pesca que además puedan tener un valor igual o mayor a lo que están pescando hoy estos pescadores. Y es ahí donde se nos enciende la luz y que a veces con Tincho nos ponemos como eufóricos, ¿no? Porque decir, bueno, pero esto, ¿por qué no lo está haciendo toda Latinoamérica? Pescando menos cantidad de mayor calidad, porque el mercado ya está yendo hacia ese lugar, que nos pasó con esa anécdota con Tincho, ¿no? En un restaurante en verano, en Barra de Balizas, que vienen a ofrecernos Angelito, y ahí con Tincho era, ¿no?, cara de horror, no, gracias, Angelito no, ¿qué tenés? ¿Y por qué Angelito no?
Y bueno, ahí entramos a explicarles cuando la gente, también eso es importante, creo, ¿no? El poder contarle a la gente cuando te está pidiendo que le cuentes. No ir como si fuéramos evangelistas, con la Biblia, a decir, no, esta es la palabra de Dios. Es la palabra de los biólogos, de los que estamos atrás, pero y la palabra del que está sobreviviendo. Entonces, creo que pecamos muchos de nosotros al prohibir, al decir están devastando los mares cuando no hay soluciones. Y por eso es un poco lo que, ahí Tincho, ¿querés complementar un poco para no seguir en mi entusiasmo con esta pesca sostenible? Bueno, en realidad me quería retractar un poco con respecto a mi última frase, que bueno, me pidieron que tire titulares y tiré bombas Molotov. Pero, digamos, no es que a la gente no le importa, en realidad me quedé pensando sobre eso, me sonaba a mí fuerte, que la gente no sabe. Entonces, y esto nos pasa también siguiendo la línea, ¿no? Cuando estábamos ahí en el restaurante, y primero sorprendidos de nuestro rechazo hacia la oferta del plato más popular del verano en barra de balizas. ¿Cómo no comen angelito? Y cuando nosotros le contábamos en el proyecto en que estábamos, ellos se veían sorprendidos. Y ahí está el poder de la comunicación, ¿no? El poder de informar. Y cómo informar, cómo comunicar. Y para eso nosotros aprendemos todos los días, ¿no? De nuestras queridas comunicadoras. Mejorando todos los días. Es un aprendizaje que uno no nace comunicador, y mucho menos un biólogo. Entonces, es tan importante eso, cómo uno aborda, cómo uno comunica, porque, digamos, no es casualidad la recepción. Más allá de que el mensaje es bueno, más allá de que hay que tener del otro lado alguien que esté receptivo, también es muy importante el canal, la vía, cómo uno lo dice. Nosotros nos quedamos, y bueno, era parte de nuestro trabajo, ¿no? Ese vínculo fidedigno y real con la comunidad. Sin pretender nada a cambio, tratar de explicar un poco esta situación y ofrecer esas alternativas. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene el proyecto y el programa de pesca sostenible que compartimos entre WCS y Océanos Sanos, que es buscar estas soluciones, y estar un poco, ponerse un poco en las manos del pescador, ¿no? Manos, botas, es un trabajo muy sacrificado el del pescador artesanal. Y decir, bueno, ¿quién soy yo aparte para sacarle a alguien su principal sustento? Entonces, partiendo de esa base, decir, ¿con qué cara yo me siento a decirle a otra persona, no hagas más lo que haces hace 3 generaciones, como es el caso de Andrés Pérez, con su abuelo de 80 años, todavía viviendo, sin pescar, pero vivo todavía? ¿Cómo le voy a decir yo a esa persona que tiene toda una tradición detrás, un bagaje cultural, deja de hacer lo que tenés que hacer? Entonces, ya de entrada a nosotros nos parecía que ese no era el abordaje adecuado, y encontramos esta opción, esta vía. No sabemos si es la solución a todos los males, pero por lo menos encontramos una herramienta de diálogo, y ahí viene la comunicación, una herramienta de encuentro, un lugar donde podemos conversar de igual a igual, en un plano horizontal, bajar de esa torre de marfil de escritura, a veces con un lenguaje técnico incomprensible, y tratar de tener estos diálogos más del barro, ¿no? Hay una línea de publicaciones en Fish and Fisheries, que seguramente Andrés la conoce, y le voy dando pie también a que se vaya sumando con su experiencia. A ver, Andrés, ahora me está fallando la memoria. ¿Cómo es esta línea de Fish and Fisheries, que es una especie así, que la idea es mojarse los pies? La idea es, digamos, es una línea editorial que intenta aplicar la ciencia. No me puedo acordar ahora exactamente cómo es el nombre, pero es muy famosa, que es algo así como con los pies en el agua o con los pies en el barro, y busca trabajos que sean lo más aplicado posibles, trabajos
publicar este tipo de experiencias, ¿no? Para transmitir, porque también es importante, por ejemplo, lo que está pasando cuando esto se repercute. Nos está pasando con Valeria Vitale, que la saludo, sé que está ahí escuchándonos, y cuando uno muestra el tipo de arte que estamos usando, con las jaulas colapsables circulares, hay muchos pescadores que no tenían noción y que se están enterando y se les prende las ganas de probar, las ganas y ahí hay una cuestión de comunicar también, que por mucho tiempo este tipo de trabajos siempre fueron cerrados, no aperturistas, sino todo lo contrario, y nosotros estamos en una postura de que cuanto más gente lo sepa y cuanto más gente lo adopte, mucho mejor, porque lo que queremos implementar es un nuevo tipo de pesca, es un modelo de pesca, y la pesca artesanal para nosotros es un aliado estratégico y clave para lograr objetivos mayores de conservación. Esa es nuestra base, y esa es la base del programa de pesca sostenible. Y bueno, y le dejo la palabra al resto. Menos peces o menos tiburones es también más pobreza en el largo plazo, nos dice Max Bello, que está desde ahí de Washington, D.C. probablemente, que es un queridísimo amigo y gran explorador de los océanos. También Ya aprovechamos e invitamos a todos al viernes, que a las 18 horas vamos a hacer una mesa virtual sobre biodiversidad marina, sobre la Mission Blue y el Hope Spot Uruguay, donde estaremos conversando con él. Antes de continuar, le pido a Andrés si me puede ahí habilitar la cámara. Martín hablaba de, hay gente que no entiende la importancia que tiene que se extingan las especies. Y hay veces que desde el lugar donde uno trabaja, o por estar tan cerca de las temáticas, les cuesta ver que quizás otros que están con otras especializaciones no vean esta puntita del iceberg. Me gustaría, no sé si Andrés está por ahí, le parece, pero capaz que él puede dar comienzo a esta consulta que le quiero hacer. Voy a presentarlo antes que nada. Él es magíster en Biología Marina, doctor en Oceanografía por la Universidad de Concepción, Chile, y postdoctorado con ISET en Mar del Plata. Ha trabajado para Argentina, para Uruguay, como investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también de INAP, del Instituto Nacional de la Pesca. Además es consultor de OCC y de Océanos Sanos. A ver si ahí puedo habilitar la cámara. Sí, ahí va, genial. Gracias, Andrés. ¿Para qué te voy a devolver ahora para que puedas hablar tú? Mi consulta con respecto a esto y pensando en aquellos especialistas que están aquí en esta charla que quieran comunicarse a la población o entender la gravedad de lo que estamos hablando, el por qué es importante que si una especie se extingue, qué implicancias tiene, y así capaz que ya podemos ir relacionándolo con la temática que abordamos hoy, que es la salud humana en relación directa con la salud del el océano. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. No tengo cámara, pero quizás sea mejor, no sé, no se van a perder de nada si me ven. Gracias por la invitación, gracias a Rodrigo, a Martín, a Florencia, a todos y a los que están ahí presentes. Me dejó varios pies Juan Martín con sus cosas, Florencia también, obviamente, y nosotros, Martín y muchos sabemos que los científicos muchas veces comunicamos para nosotros. Hacemos papers en inglés, están muy buenos, por eso nos pagan los sueldos, y sinceramente esos papers no llegan a la comunidad. ¿Y cómo entonces trasladamos ese paper en inglés, ya les comenté, a la comunidad que usualmente no lee, y no lee tampoco en español muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente que no se va a enterar de la extinción de una especie, porque ese paper probablemente esté en una revista de alto impacto y no llegue a la comunidad. A veces algún periódico puede hacerse eco de esa investigación y darnos la oportunidad de comunicar. Entonces,
me parece fundamental y prioritario que haya comunicadores como ustedes que traten de generar la información que nosotros obtenemos con investigación, sea básica o un poco más aplicada. Algo como un comentario de lo que dejó Martín, es decirles que no sé si sabían, pero salió hoy o ayer un artículo del vertebrado más antiguo del planeta, y es un tiburón, vive en Groenlandia y tiene más de 500 años. Ese tiburón, lo comparaban, pudo haber visto, si hubiera podido obviamente, ver cuando Leonardo da Vinci pintaba la Mona Lisa, ¿no? O sea, es el ser vivo vertebrado más antiguo de nuestra Tierra. Es sumamente interesante, ¿no? Entonces hay que cuidar a esos bichitos, como decía Martín, ¿no? Y es una sensación no solamente de nosotros los biólogos que somos apasionados, sino sería también de toda la humanidad. Pero bueno, ese fue un pie. El que tú me preguntabas también es muy interesante. ¿Y qué pasaría si especies de tiburones, por ejemplo, se extinguieran? Que está pasando lamentablemente y están bajando sus poblaciones. Los impactos que puedan ocasionar en las tramas tróficas marinas ya se han analizado y son muy, pero muy importantes. Ellos están regulando las poblaciones de peces, particularmente, y de otros organismos como crustáceos y moluscos, y tienen un gran rol en tanto en nuestros ecosistemas como en los ecosistemas a nivel internacional. Entonces, es una situación que se ha modelado, se ha analizado con modelos matemáticos, que por suerte esperemos no llegamos a tenerlos, ¿no? Porque muchos de esos podrían traer graves consecuencias, incluso en las pesquerías. Y por otro lado, también quería comentarles, dada otro pie que también me dejó Rodrigo, lo de la gran biodiversidad que tenemos en nuestra área, en nuestra zona particularmente, en la zona común de pesca argentino-uruguaya. Si uno va a cualquier pescadería, tanto de Argentina o de Uruguay, quizás vea a lo sumo unas 10, 12, 13 especies para consumir. Pero no sabe el consumidor normal que hay más de 100 especies que son desembarcadas en nuestros puertos, tanto Montevideo como también Mar del Plata. Y a veces la oferta que tenemos es muy, muy baja y muy escasa, y particularmente vamos a especies tradicionales, las cuales tienen problemas de conservación. Y la mayoría de ellas, como por ejemplo corvina, pescadilla, merluza y el famoso angelito del restaurante, están sobreexplotadas. Es decir, se capturan más allá de sus posibilidades de reproducción y de crecimiento. ¿Qué es lo que falta? Bueno, faltan varias cosas. Primero, si bien están diversificadas las capturas y los desembarques, tenemos que hacerle llegar a nuestro consumidor las posibilidades de tener otros platos, otras especies para consumir, que son también deliciosas. En el caso de hoy, que le comentaba a Rodrigo, me había llegado una información de que había anchoa de banco en la paloma, que es una especie exquisita y que no todo el mundo o la conoce o la pide, ¿tá? Pero está en nuestras aguas. Y estaba a muy bajo precio, según lo que me pudo comentar Rodrigo, muy accesible para ser consumida. Otras especies que también podrían ser consumidas perfectamente, están en nuestro mar y que no tienen problemas de sobreexplotación, como el caso del ajo real o el pez palo, hay que demostrárselas a la gente. Obviamente los cocineros, obviamente los periodistas tendrían que hacer una publicidad al respecto, ¿no? Sin embargo, hay que ser cuidadosos porque estas especies, en muchos de los casos, y particularmente el anchoa de banco, se conoce muy poco sobre su biología. Entonces, no es solamente ir a pescar por pescar,
Que quede claro ese mensaje. Hay que investigar para luego tratar de consumirlo responsablemente. ¿Qué es responsablemente? Bueno, faltan, a mi criterio, algunas políticas gubernamentales en Uruguay. Yo he vivido en Chile. En Chile es un país que tiene su cultura gastronómica basada en productos del mar, y en los colectivos, en los micros, había carteles del propio Estado, del propio gobierno, mencionando a la gente que no consumiera pescado, ¿tá? De una talla en particular, porque ese pescado ni siquiera había podido reproducirse. Entonces, eso también tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? El Estado tiene que estar constantemente, no solamente regulando al pescador, sino también dándole otras oportunidades y otra información al consumidor final. Y un numerito que saqué hoy para esta conversación particularmente, no sé si saben, me imagino que sí, la gente que pueda estar en Montevideo o en algún supermercado, hoy veía el precio de la corvina entera, ¿tá? La corvina, que es una de las especies más tradicionales que tiene Uruguay, también en Argentina. El precio que tenía hoy en un supermercado de Montevideo era 350 pesos extra. Según los valores de exportación del año pasado de Uruguay y de Argentina, el valor promedio de exportación de la corvina fue de $1.500. Es decir, que el kilo de corvina a exportación fue de $1.5. ¿Tá? Esto quiere decir que el que estamos pagando nosotros acá en Uruguay o en Argentina es 5 veces mayor. Esto es una locura. O sea, el pescado que se va 5 veces mayor que el pescado que podemos consumir acá. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Si al pescador ni siquiera se le paga el 30 o el 40% de ese precio que se vende en el supermercado. Hay otro problema también, y que no necesariamente va en la problemática del pescador o del científico que está estudiándolo. Es para pensarlo, obviamente, y eso también va en lo que es el consumo responsable. Eso era más o menos lo que tenía pensado para decirles, para generar algún debate y para, obviamente, si hay algunas consultas, con mucho gusto. Andrés, dentro de lo que es consumo responsable, ¿qué especies recomiendas para los uruguayos y los argentinos empezar a consumir, empezar a pedir, para que también los pescadores puedan empezar a extraerlas y evitar, cuáles habría que evitar el consumo? Bien, las especies que tienen problemas de sobrepesca en la actualidad, además de las especies tradicionales se llaman aquellas especies que hace más de 30, 40 años son capturadas: merluza común, corvina, pescadilla, gatuso y algo de angelito. Esas especies están con severos problemas de sobreexplotación. Hay muchas especies que salen en la parte costera particularmente, que son muy apetecibles al paladar, que pueden llegar a ser económicas, que pueden llegar a ser solicitadas por el público. Por ejemplo, y Rodrigo me va a dar la razón, es el bagre marino. Es una especie que llega a Uruguay con una migración reproductiva, con muy buenos tamaños y muy buena calidad de carne, muy sabrosa, y creo que con muy buenos precios, mucho más baratos que un pedazo de carne de vaca, ¿no? Salmón criollo, le llegan a decir acá al mochuelo, salmón criollo, ¿no? Exactamente, porque tiene una cantidad de músculo rojo muy interesante, entonces se parece, tiene una coloración media rosada pálida cuando se hace el filete. También se come y se solicita mucho, más que nada en Argentina le llaman mochuelo, y lo hacen en rodajas para hacer un chupín que es delicioso. Bueno, la anchoa de banco que se está dando en los últimos años es un pescado de primera categoría, también solicitarlo, obviamente, hay una temporada y empezó ayer o antes de ayer, según las informaciones, a muy bajo precio. Nos puede decir Rodrigo que es a muy bajo precio. Ojalá se pudiera conseguir acá en el interior de Uruguay ese pescado de tan alta calidad. Tengo las manos con olor a pescado todavía. Viste que no se te va así nomás, ¿no? Sana envidia, sana envidia. Por otro lado, hay algunos recursos
que se están dando en los últimos años, como por ejemplo la lisa. Hay gente que tiene sus reparaciones, digamos, en relación a este pez. Hay unos pescadores artesanales en San Clemente del Tutú, que esa especie es la vedette de esa zona, que la hacen de forma ahumada y es exquisita, exquisita, y le dan un valor agregado, obviamente, que el pescador se lo queda para él. Entonces, hay otro plus que es darle un valor agregado al producto que ellos mismos capturan. Muchas veces ese producto obviamente pasa a manos de intermediarios y ahí se pierde una ganancia, obviamente, ¿no? Por otro lado, el pescado, que es también muy interesante desde mi punto de vista, además de los lenguados, que se capturan tanto en Argentina como en Uruguay, con una carne extremadamente sabrosa, están los peces de piedra. Los peces de piedra o de arrecifes rocosos, como por ejemplo el salmón de mar, el mero, la chernia, que obviamente tienen un costo quizás más elevado porque es una carne mucho más exquisita, mucho ¿Te más... animas a repetir el nombre, Andrés, que justo se cortó ahí para aquellos que quieran escucharlo? Perdón, salmón de mar en Argentina, chancho, llamado acá en Uruguay, en meros, hay varias especies, hay al menos tres especies de meros. El otro día mandó una foto y un videíto Jorge Fuster capturando algunos ejemplares chiquitos, o sea que están presentes. También el turco o turquito, que es otro pez de piedra, muy sabroso, se puede llegar a pedir, se puede llegar a capturar. El testolín, que es tirado, descartado por las flotas pesqueras, es un manjar en Italia, y la comunidad pesquera italiana en Mar del Plata lo consume, al igual que el barbo, que es otro pez que se tira. Se tira porque obviamente no hay un conocimiento por la gente que lo pida, o esa gente ya se fue muriendo porque eran descendientes de italianos, y simplemente el pescador opta por no traerlo porque no tiene mercado. Entonces, si la gente quizás lo empieza a pedir o hay recetas preparadas para esa especie, podemos llegar a tener un poco más de diversificación. Te nombré 4 o 5 más y la última, que para mí es una delicatessen, es el ajo real o pez palo. Para mí el mejor ceviche de la zona nuestra es realizado con filete de pez palo o ajo real. Y acá, en Uruguay particularmente, es descartado o no es traído. Y tiene la mala reputación de cuando se captura esa especie, se le dice pesca pobre, es decir, que ese día la pesca no fue buena y se capturó solamente pez palo. Bien, hablamos sobre todo de esto, de generar conciencia entre todos y un consumo responsable, entender por qué y cuáles son aquellas especies entonces que son ricas, son sabrosas y colaboramos con esta economía azul, ¿no? Hablábamos hace un rato, Juan Martín hablaba de la jaula, ese sistema de jaulas que permite a los pescadores menos sacrificio, menos trabajo, una pesca de muy alto nivel alimenticio y económico, o sea que ganamos por todos lados, es una pesca fresca, que sabemos lo que estamos consumiendo, que llega vivo a la orilla, llega vivo al puerto, y en contraposición, y ya que esto está enfocado en periodistas, hay gente que todavía no sabe, ya que hablamos de la pesca sostenible en pequeña escala y por qué consumir local, me voy a la otra punta. ¿Por qué no consumir salmón? ¿Por qué no consumir pangasius, que está tan popular hoy en los restaurantes? Bueno, si me permitís, Pangasius, por ejemplo, es una especie que viene de Asia, criado no sé en qué condiciones, y obviamente que por su bajo precio de mercado se hace muy atractivo, ¿no? Al consumidor uruguayo particularmente. También he observado en algunos lados que venden otra especie y es Pangasius, ¿no? Es decir, el famoso gato por liebre. La gente no sabe
diferenciar un filet cortado de una forma y de otra. Eso es, hay que tener un ojito un poquito más afinado para darse cuenta. No, perdón, Andrés, porque aparte es importante este punto, porque ya nos ha pasado muchas veces de ver pesca del día en el letrero del restaurante y preguntás, perdón, ¿cuál es la pesca del día? Pangasius. La pesca en Taiwán en el día la teletransportan. Claro, y además que es de cultura, ¿no? O sea, no es de pesca silvestre, digamos. Exacto. También me pasó de ir a un restaurante y pedir el plato de la pesca del día y te dicen con abadejo o te dicen merluza negra y sabemos que ese pescado al menos estuvo 30 días congelado, o sea que no es pesca del día. La pesca del día es una brótola, es una corvina, es una burriqueta, es una pescadilla, ¿ah? Es algo de la costa y que a lo más tenga un día de duración, pero no que venga en el caso del pangasius de Singapur o de Taiwán, o en el caso del salmón, que viene de acuicultura, en el mejor de los casos que venga de Chile, o en otro caso que venga de Noruega. Recomendarles, la gente va a comer lo que ellos quieran, obviamente, pero decirles, están consumiendo, en el caso del salmón, muchas hormonas, muchas colorantes y muchas sustancias, como por ejemplo antibióticos, que son incorporados a nuestro organismo. Entonces, obviamente, si a mí me dicen, voy a hacerte un sushi con un pescado con salmón chileno, perdón, Chile, o un salmón blanco de acá de la zona. Prefiero 100 veces el salmón blanco o el lenguado blanco. O mochuelo. O mochuelo, porque no tienen conservantes, es una comida natural. El pescado, valga la redundancia, capturado de forma artesanal, y si es posible de forma sustentable, no tiene ningún agregado, no es una vaca de feedlot, no es, es lo más silvestre que podemos tener y lo más sano y natural. Entonces, Andrés, por eso, desde mi humilde punto de vista, sería recomendarles eso, ¿no? Y especies que ya sería un segundo plano, no tengan problemas de sustentabilidad o no estén en peligro de explotación o de extinción como son algunas especies de condrichos, ¿no? bien. Dos cosas. Por un lado, Andrés, si querés, podés habilitar a Juan como host para que pueda regresar con su video. Después él puede devolverlo. Y es interesante este punto que nombrabas, por ejemplo, el salmón. Bueno, el año pasado, 2018, 2019, hubo un proyecto que intentó desembarcar con la industria salmonera en Tierra del Fuego. Seguramente acá la gente de Ushuaia debe recordar, porque de hecho muchos participaron muy activamente. Y bueno, fue uno de los ejemplos de esta nueva narrativa de la que hablamos, de la cual el foro y muchas de sus organizaciones fueron partes, pero mucha más gente, sobre todo las comunidades y organizaciones locales de Tierra del Fuego, acentuaron. Y muchas veces, a mí me ha tocado también trabajar muchas veces en campañas de consumo responsable de pesca, allá por el año 2004 con la Fundación Vías Luestre, y en ese momento decíamos ¿cuál es el rol del consumidor cuando en términos económicos muchas veces el consumo no representa más que un 5% por ahí de la producción o de la captura, porque mayormente es pesca que se exporta, ¿no? Y seguimos con la lógica de la pandemia y el mundo interconectado, de las consecuencias de una mirada global de la economía y del impacto del ambiente en otras regiones, ¿no? Temas interesantes para pensar, para posicionar, pero a lo que quiero ir simplemente es rescatar el rol del consumidor ciudadano, ¿no? Que más allá de que no tenga poder de incidencia en el mercado, sí puede tener un poder, como quedó demostrado en el caso de Argentina, un montón de la sociedad movilizada, muchos pescadores de Argentina se movilizaron también para tratar de frenar, hasta el momento de manera momentánea, porque todavía falta una ley, los proyectos de salmonicultura en Tierra del Fuego. Pero es interesante por eso remarcar mucho en los mensajes y en la narrativa el rol que tenemos de entender el sistema y interesarse por el mar, como decía Rodrigo al principio, dejar de darle la espalda al mar,
descubrir todo lo que hay debajo de esa fina capa de inmensidad que es el mar. Así que bueno, es muy interesante todas las herramientas y todos los datos que estás compartiendo con todos los que están conectados. Bueno, hay algunas preguntas, Rodrigo, creo que vos por ahí habías capturado alguna para algunos de los panelistas. Nos quedarían unos 10 minutos, así que no sean tímidos, anímense a preguntar, pero por supuesto repetimos, esto va a quedar grabado, y nosotros vamos a seguir disponibles para seguir conversando. Inés va a compartir luego seguramente con todos los inscriptos una serie de links para que sigan buceando, valga la metáfora, en estos temas marinos. Quizás para seguir un poco con esta lógica de cómo elegir y cómo ser un consumidor responsable, Andrés nos puede capaz de contar cómo ver el tamaño, qué tamaño tenemos que pensar a la hora de consumir. Muy bien. Para eso, y para no hablar en vano, tenemos en la Zona Común de Pesca Argentina-Uruguaya tallas mínimas legales para diferentes especies que tienen procesos de manejo. En el caso de la merluza común, la talla mínima de captura que es regulada obviamente por ambos países, por la Comisión Técnica Mixta, es de 35 centímetros. Entonces, si tenemos que aproximadamente un 15, un 20% es el tamaño de la cabeza de estos 35 centímetros, un filet más chico de 22 centímetros o de 20 centímetros es un individuo juvenil. Entonces, cuando vamos a la pescadería, tratar de pedir un filete grande y no pedir un filete chiquito. Un filete chiquito obviamente nos da cuenta de un juvenil, el cual está por debajo de la reglamentación. ¿tá? Hay que hacerse el ojo, como nos hicimos el ojo cuando vamos a comprar una mandarina, una manzana o un pedazo de carne. Es lo mismo. Tenemos que aprender a ver un buen pescado, a un buen filet o a un pescado entero y reconocerlos con algunas características. ¿no? El pescado de mar no tiene olor, cuando es capturado fresco no tiene olor, y el olor que tiene es a mar. El olor que tiene ahora Rodrigo es en las manos, es olor a mar, porque es un pescado fresco. ¿tá? Un pescado con varios días de frío tiene un olor bastante penetrante. ¿tá? La corvina, por ejemplo, también tiene un tamaño mínimo de captura, y es de 32 centímetros. Entonces, vamos a la pescadería y vemos un pececito de 20 centímetros, ese pescadito ni siquiera se reprodujo por primera vez. La pescadilla tiene un tamaño de 30 centímetros, al igual que los pejerreyes que andan en la provincia de Buenos Aires, particularmente con 21 centímetros. Es decir, hay reglamentaciones para el que las captura. ¿tá? También tendríamos que conocerlas, o conocerlas al público en general, y ver si ese pescadito está dentro de la normativa. Entonces, hay otros peces que están prohibidos por ley desembarcarlos, como son los grandes tiburones. En el caso de Argentina, los grandes tiburones están prohibidos su desembarco. Entonces, si vamos a la pescadería y vemos un gran tiburón y está posteado el mismo, tendríamos que saber que ese tiburón está prohibido su captura, ¿no? y su desembarco y su llevado. Como también hay otras cosas que están, como especies de río, que también están prohibidas y no tendríamos que consumirlas en ciertas épocas o en ciertos momentos del año. No sé si quedó clara la consulta, Inés. Sí, quizás después te pedimos algún link o información para complementar con los otros links que ya estamos juntando para así todas aquellas personas que participaron y quieran profundizar en estos temas pueden hacerlo. Perfecto. En el caso más extremo, y una aclaración más, es interesante las campañas que se hacen en verano con las mareas rojas. Entonces, hay mareas rojas, no se pueden consumir moluscos, y eso está como que ya está muy aceitado el proceso, ¿no? Sabés que si lo vas a comer, lo de mínimo te va a dar una diarrea, y de máximo te podés hasta morir con una toxina paralizante en molusco. Entonces ya la gente sabe que ese molusco no se va a poder consumir. Tendríamos que saber o comunicar la misma situación
con las tallas mínimas de captura o de consumo en este caso. Acá hay una pregunta que hace Valentín Vidal, que dice que muchas veces se habla del impacto de los microplásticos para explicar cómo la salud de los stocks pesqueros afecta a la salud humana, pero después de leer algunas publicaciones, comenta, no encontró mucho consenso respecto al impacto en la salud de vertebrados marinos y o humanos. Si alguno podría compartir algo de información respecto de estos impactos registrados o potenciales. Sí. A ver cuál de ustedes se anima a compartir algo de información. Sí, sí, hay muchísimo. Es un tema sumamente novedoso. Hay un científico brasileño que estaba estudiando hace más de 10 años los microplásticos en la dieta de los peces, y recientemente, hace un par de años, una colega ahí en INIDEP, en Mar del Plata, está trabajando con microplásticos. Y a nivel internacional, muchísima información y bibliografía al respecto, ¿no? Ya los peces están incorporando el plástico en su dieta, confundidos obviamente. Además pasan por predación a grandes tiburones, inclusive a nosotros. Había un número, no recuerdo ahora, se había dado en el primer congreso, allá en la primera reunión de Océanos Sanos, de un valor, no recuerdo cuánto, de cuánto plástico estábamos ingiriendo en la actualidad, por semana incluso, por mes. Es muchísimo. O sea que ya hay datos al respecto. Podríamos generar alguna carpeta o algo para compartirles esa información, pero es una línea de investigación muy interesante, ¿no? Yo no la he abordado, la he tocado así tangencialmente, pero sé que hay mucha gente que trabaja. Sí, solamente para complementar, el dato que se maneja en el hemisferio norte es que un europeo promedio ingiere una tarjeta de crédito al mes de microplástico, sí, en promedio. Y hay otro dato interesante que quizás le suma la gravedad del hecho de ser un microplástico, es que los microplásticos actúan como esponjas, atrayendo a otros contaminantes que son carcinógenos inclusive. Y eso se le suma a un problema de, obviamente, aumento de cáncer, etcétera, ¿no? Entre otros. Hay otra pregunta, hablábamos hace un rato de la acuicultura de salmónidos en Chile y Tierra del Fuego y el riesgo por un espectro muy amplio de amenazas y riesgos para los ecosistemas donde esta práctica se aplica, pero principalmente el concepto de las especies exóticas. Y acá Martín, de la UNSARAN, pregunta si en el océano existen especies exóticas invasoras perjudicando a las especies nativas, como sucede con las especies continentales. Por ahí podemos hablar específicamente en las regiones de Uruguay y Argentina, a ver si Rodri o Andrés o Juan pueden compartir algo de información al respecto de esto. Les toca a ustedes, la de Tincho. Dale. Bueno, en el caso de mi tocayo, que tiene como su lugar de trabajo San Blas, se está volviendo un caso ya emblemático, que es la invasión de la Cassostrella gigas, que es esta ostra gigante japonesa que se soltó por error de algún laboratorio de cultivo patagónico, error entre muchas comillas, ¿no? Y viene siendo monitoreada desde varias décadas. En provincia de Buenos Aires, en Argentina, la vieja OPDS, o sea, la ex Secretaría de Política Ambiental, yo tuve la oportunidad de pisar San Blas por primera vez, en un monitoreo de Mesodesma mactroides, o sea, de almeja amarilla. Ahí había ya invasión de esta ostra, y hoy en día es uno de los grandes problemas que enfrenta la reserva. Porque, bueno, no se están tomando ningún tipo de medidas, y
y ha invadido completamente los canales internos, más que nada la zona más interna de la reserva hasta el momento no ha generado obstrucciones en canales de navegación, pero lo que está ocurriendo es que al menos hay una interacción con la pesca deportiva y está ayudando a que estos bochones o estas estructuras de arrecifes que se forman con las ostras, lo que hacen es atrapan basura, atrapan todo tipo de basura, principalmente líneas de pesca deportiva. Para los que no saben, San Blas es el principal pescadero de toda la Argentina, con la mayor concentración por metro lineal de costa de pescadores, principalmente en primavera y verano, tanto de embarcado como de costa. Y la pesca de costa es bastante intensa, entonces se genera una acumulación de, digamos, uno de los impactos que genera físico a nivel de ecosistema es estar favoreciendo la acumulación de basura. Y obviamente que va desplazando a otras especies en el ecosistema. En líneas generales, una especie invasora lo que tiene es una oportunidad de crecer de forma anormal a lo que haría en su hábitat natural, ya que no tiene los predadores que le ponen algún tipo de freno. Y en ese crecimiento, sin freno, genera desequilibrios ecológicos. Hay varios estudios, yo no soy un especialista, hay muchos especialistas en Argentina, hay un investigador del CENPAT que estudió esta invasión en San Blas y ahí también podemos facilitar a los interesados y a Martín los trabajos científicos. No me acuerdo exactamente el nombre de este colega, pero se dedicó a estudiar y comparar la invasión de la ostra, principalmente en San Blas. Evangelina Schwinn es otra especialista de invasiones marinas en el país, de invasiones marinas y costeras principalmente. También la pueden buscar sus trabajos para aquellos que están más interesados en entender este tipo de impactos, al menos en Argentina. Para aportar un poquito más, un minutito, hoy me llegó un trabajo científico de Evangelina, justamente, con otros colegas argentinos, Lobo Orenzans, que ya no está entre nosotros, Fabricio Escarabino, de acá de Uruguay, y Alejandro Bortoli. En este trabajo documentan que en nuestra zona, desde la latitud 33 hasta la 54, es decir, todo el Atlántico sudoccidental, hay el reporte de una especie invasora cada 178 días. Ese artículo salió en estos días, está en la noticias de La Diaria, que es un periódico de acá de Uruguay. Está muy interesante, lo entrevistan a Fabricio Escarabino, y más de 100 especies invasoras en nuestra zona. Y esa publicación salió, a mí me llegó hoy, así que es prácticamente nuevecita. Y es muy impactante, ¿no? Muy impactante. Muchas gracias, Andrés. Además, no dejar de mencionar a la rapana venosa, ¿no? Que invadió ya como molusco incluso las pesquerías de la almeja, del mejillón, los bancos de mejillones. Es un predador de almejas y mejillones, ¿no? Y bueno, ha llegado hasta Rocha, estaba en principio en el Río de la Plata y ahora ya está incluso en los bancos de Rocha. Justo Valentín también hace el apunte de eso, es importante destacarla. Perdón, Rodri, me estaba olvidando de mis inicios, que fueron tan atrás que ya me los olvidé, pero no me acordé ahora. Hay un invasor que hace tanto tiempo que está en nuestras costas, y en Mar del Plata principalmente, donde empezó en Argentina, que es el famoso cirripedio o diente de perro. Ese invertebrado incrustante que uno ve en la costa de Mar del Plata, que es ese cinturón ocre amarillento en la costa, después viene el cinturón negro de mejillines,
ese bichito, que se llama Balanus glandula, ese bichito viene de Canadá, y entró por allá por los 60 con, digamos, el principal vector, hoy que está tan de moda con el COVID-19, los vectores de transmisión. El agua de lastre de los barcos extrae las larvas de los puertos de origen. Entonces es una bomba de invasión, digamos, latente. Entonces llega a un puerto, descarta esas larvas, y esas larvas, si tienen la oportunidad de asentarse, son individuos que tienen un ciclo donde parte de su vida están flotando en la columna de agua hasta que logran un sustrato duro y se pueden asentar y desarrollarse, ¿no? Y pasar a vivir de manera bentónica. Y después, obviamente, esto empezó a traer tantos trastornos a nivel mundial que tuvieron que empezar a implementar protocolos para evitar que recambien estos barcos el agua de lastre dentro del puerto. Hay protocolos muy estrictos para que el agua se cambie fuera del puerto, a determinadas millas. Prefectura Argentina tiene incorporado estos protocolos y monitorea para evitar estas invasiones, aunque ya es tarde, ¿no? Porque son especies que no andan esperando. Donde vieron la oportunidad, son súper oportunistas, como toda especie invasora. Y bueno, ahí me acordé de esta, no quería dejar nombrar, este invertebrado famoso que forma parte del paisaje costero natural de la costa de Buenos Aires, y que también es un invasor, con ya largas décadas de éxito. Muchas Ok. gracias, Juan Martín. Florencia, ¿quieres decir algo? Simplemente veníamos conversando, bueno, ya estamos cerrando el encuentro, gracias a todos por sus preguntas. Han quedado por allí algunas que en realidad me gusta porque están formuladas en formato de reflexión, ¿no? Empezando a pensar en la integralidad de los distintos conceptos que se fueron conversando. Así que en realidad, llegando ya casi a esa instancia final, simplemente quería agradecer, invitar a todos a si quisieran dar unas últimas palabras, y yo simplemente voy a tomar esta última de este editorial que conversábamos al principio de la revista Science, viendo ahí el océano Sanos detrás de Rodrigo, que tengo aquí al lado mío en mi pantalla, que dice que al sanar el mar podemos empezar a sanarnos a nosotros mismos. Mucho se ha hablado de la salud, del vínculo, de la integralidad, de lo conectados que estamos, y bueno, para mí me resultó muy, muy alentador escuchar conocimiento puntual, preguntas interesantes, integradas, y sobre todo soluciones concretas, colaborativas, cooperativas, y empezar a romper algunas narrativas de la vieja escuela y empezar a adentrarnos en un nuevo mundo de conservación marina. Así que solamente mi agradecimiento antes de despedirme y darle la palabra a ustedes. Bueno, agradecerte, ya que estoy al lado tuyo, sigo el orden de al lado. Agradecerte, Flor, Inés, que fueron un poco las anfitrionas de esto, y como comunicadoras me parece tan fundamental para contagiar a otros comunicadores. Y esta sinergia que tuvieron de tan poco conocerse, era la que con Tincho ya no suponíamos que iba a suceder. Ajá. Y yo creo que esto va a dar para más. Me parece que podemos apuntar a un, no sé si taller o mesa redonda, donde podamos invitar a más periodistas todavía, a hacerlo más enfocado a la comunicación, dado como lo decía Andrés, ¿no? La importancia de enfocar al consumidor con los temas. Y yo me voy con ese agradecimiento para todos los que están por ahí todavía. En su mayoría estuve viendo mujeres, más de la mitad lejos, nuevamente, liderando ahí estas temáticas. No, porque a mí me dicen siempre que en la organización hay más mujeres, y yo qué quiere que le haga. Sí, sí. Hay una tendencia natural. Pero un poco tomando el pie de Flor, si no tenemos océanos sanos, y si un planeta no está sano, difícilmente vamos a tener salud nosotros. Creo que esto es algo que se pone muy, muy alto hoy. Así que muchas gracias a todos, realmente de corazón.
Andrés. Bueno, sumarme a los saludos, agradecerles a todos y, bueno, pensar un poquito más cada vez que vamos a consumir pescado y tratar de buscarle la vuelta, ¿no? De aprender un poquito también. Ya que aprendemos con otras cuestiones cotidianas de consumo responsable, también hacerlo con la pesca. Es un pasito más. Y tenemos una gran fuerza, el consumidor tiene una gran fuerza. Creo que hay que usarla. Eso, gracias a todos. Juan Martín. Bueno, simplemente agradecer de nuevo este espacio que se ha hecho tan cotidiano, creo que perdí ya la noción del tiempo. Ahora son martes, son todos los viernes, pero bueno, celebro otro espacio más de poder informar, comunicar, debatir, charlar, qué es lo que necesitamos cada vez más, y bueno, agradecer de nuevo poder participar, y bueno, y seguiremos en este mes de los océanos, seguiremos el viernes, y obviamente a disposición para cualquier pregunta que surja, compartir información, material, y bueno, para eso estamos, digamos, para poder aportar nuestro granito en mejorar la salud de nuestros océanos, que necesita cada vez más predadores tope para estar más sanos, incluyendo los tiburones, obviamente. Muchas gracias a todos por haber participado, a Florencia por el aguante y por haber hecho esto posible. Fue un placer poder compartir esta instancia con una comunicadora que está tan experta en estos temas, que lleva su tiempo poder entrarle y entenderlos cuando uno no viene de este palo, y poder hacerlo más accesible para que todos los que están del otro lado entiendan la importancia de esto. A Juan Martín y a Rodrigo también aprovecho para decirles que bueno, este proyecto de pesca sostenible en pequeña escala va a seguir todo el año, así que si alguien sabe de algún pescador artesanal que esté en Rocha y que tenga interés de probar estas jaulas, están dispuestas para que puedan hacerlo. Se puede comunicar con las redes de Océanos Sanos o 12C. Andrés Milesi, muchas gracias por todos tus aportes. Todo lo que hemos hablado hoy va a quedar en YouTube, en OCC Oficial. Ahí podrán ver este video donde vamos a ir desglosando según los temas, para que también pueda servir un poco de manual de consulta en algunos acercamientos a temas como la inmensidad del océano, también la inmensidad de lo que podemos abordar en esto que tiene millones de puntas. Pero bueno, creo que quedarnos con el mensaje de, bueno, que cada gota hace un mar. Así que bueno, invitarlos a todos a formar parte de la acción y de generar esto, ¿no? En nuestras mismas generaciones, los más viejos, pero también las que vienen, que son nuestro futuro, y los que ayudan a hacer ese clic de cambio que a veces a nosotros nos cuesta un poquito más. Así que les agradecemos a todos por el tiempo y por haber formado parte de esta mesa. Los invitamos a la del viernes con Max Bello, y el sábado estaremos haciendo un Netflix Party. Vamos a proyectar Mission Blue, así que pueden ver todo esto en las redes de OCC y de Océanos Sanos. Muchas gracias a todos. Están todos invitados. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.